Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos de la fe que están en sintonía a esta hora. Le damos una muy cordial bienvenida a nuestro programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que realmente usted pueda acompañarnos en la lectura y pueda entender también el mensaje de la palabra de Dios a través de la ayuda y guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo realmente abra su mente, su corazón, a fin de que usted pueda entenderlo, pueda comprender la necesidad de salvarse de la ira por el pecado de parte de Dios. Él ha hecho provisión para usted y es lo que estamos nosotros anunciando. Estamos estudiando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a dar lectura desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad
de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a tomar unos segundos para orar, dirigirnos a Dios en oración, a fin de que Él confirme su palabra y la bendiga al corazón de todos nosotros. Nuestro Dios y Padre Celestial, al llegar a tu presencia lo hacemos a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo, aquel Hijo amado tuyo a quien diste en propiciación por nuestros pecados, quien vino desde el cielo, dejando aquellas glorias que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, para tomar un cuerpo humano a fin de poder poner su vida en expiación por los pecados nuestros. Gracias, Padre amado, por este gran amor mostrado por el Señor Jesucristo en favor de nosotros. Queremos rogar en esta tarde que una vez más tu palabra ha sido abierta y leída, una vez más que estamos llegando a los hogares de nuestros amigos y hermanos en la fe, para que tú las prosperes en sus corazones y que ellos puedan considerar su condición delante de ti y puedan acudir a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que Él les salve, les perdone sus pecados y les dé vida eterna. Queremos rogar que tu palabra sea eficaz al corazón de ellos y al corazón de cada uno de nosotros. Queremos pues quedar a la guía del Espíritu Santo para la enseñanza de esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Estamos en esta carta a los Corintios, como ya hemos mencionado desde hace tiempo, descubriendo las enseñanzas, los preceptos de Dios para la iglesia, porque todo lo que tiene que ver con la iglesia, los mandamientos para la iglesia, las ordenanzas para la iglesia, están contenidas en el Nuevo Testamento, en las cartas. Nunca debemos confundir lo que fue para Israel como nación, como el pueblo terrenal de Dios, con lo que es para la iglesia, que es el pueblo celestial. Así, las instrucciones son dadas a través de los apóstoles, mediante el Espíritu Santo, y ellos las dejaron establecidas, escritas para nosotros, para que nosotros entendamos lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando en este último capítulo cómo en esos tiempos en que Pablo está escribiendo, hubo un gran problema de hambruna allí en Jerusalén entre los creyentes. Había mucha necesidad entre los judíos que pertenecían a la iglesia en Jerusalén. Y inmediatamente el apóstol, él se puso en campaña para solicitar ayuda para los santos allí. Y él solicitó la ayuda a las iglesias, porque siempre en el pueblo de Dios solamente son los creyentes los que tienen el privilegio de dar, de aportar para la obra de Dios. Dios nunca sale a pedir para su pueblo, para el avance del Evangelio, a aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Salvador personal. Primero, dice el apóstol en el capítulo 8, se dieron o se entregaron a Dios y después a nosotros, porque el dar para la obra del Señor es realmente un privilegio y no una imposición como lo fue en la antigüedad, cuando Dios ordenó a los israelitas que debían dar el diezmo y las primicias de todo lo que ellos tenían, a fin de que sobrevivieran aquellos que componían la tribu de Leví, donde estaban los sacerdotes y todas las personas que Dios utilizaba en el servicio, en el culto
allí en el tabernáculo y también en el templo. Todo eso quedó de lado cuando el Señor Jesús cumplió la ley a plena satisfacción. Al morir Él, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, dice el Señor Jesús que se establece el nuevo pacto. El antiguo pacto envejeció y desapareció, y ahí estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia de Dios. Así, en esto es lo que estamos aquí leyendo, y también estos son los principios que Dios dejó establecido para el ofrendar en el pueblo de Dios. Principios sencillos y claros. Primero, cada uno debe dar de acuerdo como haya prosperado, de acuerdo como sienta en su corazón, no por imposición, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y nadie, por supuesto, va a dar con alegría cuando hay una imposición de por medio. Así, en el periodo de la gracia, el creyente es libre para dar como sienta en su corazón, y esto no es para que los demás sepan cuánto Él dio, sino esto todo es, por así decirlo, en forma secreta. El creyente da sin que los demás sepan cuánto Él aportó, porque la gloria es solamente para el Señor y no para el hombre. Así, aquí tenemos que el apóstol, él ha dicho y ha conversado con los hermanos allí, los creyentes en Macedonia, y él ha mencionado con cierto orgullo la generosidad de los corintios para participar en el dar para los creyentes allí en Jerusalén, para los judíos. Sin embargo, había algo que ocurría entre los corintios, aunque ellos ya hacía un año que tenían la disposición de hacerlo, no habían llevado el hacerlo, no habían puesto en práctica aquel deseo. Y el apóstol teme que cuando él llegue a Acaya, donde está Corinto, pudieran encontrarse con que todavía no han cumplido los creyentes con eso que ellos se habían propuesto. Entonces, él, para no quedar mal parado, no sentir vergüenza, porque le iban a acompañar algunos hermanos de la otra región de Macedonia, y cuando los macedonios llegaran a Acaya o a Corintio con él, no se encontraran con la sorpresa de que lo que tanto Pablo había dicho y que había animado a muchos allá en Macedonia para ser generosos en este sentido, esto pudiera estar vano y todavía no hubiera fruto de ello. Entonces el apóstol envía adelante de él a estos tres hermanos que eran muy conocidos por las asambleas y de muy buen testimonio, que ellos van para recibir la donación de estos creyentes, y para que cuando Pablo llegue, esto esté listo para seguir su viaje y ir allí a entregarlo a Jerusalén, donde están los que tenían la necesidad. Por eso el apóstol dice: pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. A veces hay algunos que son renuentes a dar para la obra del Señor. Sabemos que el Señor Jesús o Dios no necesita dinero, Él no lo necesita, pero sí para la obra de Él se necesita, ya sea para ayudar, como en este caso, a aquellos que estaban en necesidad, o para ayudar a enfermos, socorrer a algunos con necesidades en sus vidas de diferentes índoles. Para ello se necesita, para el anuncio del Evangelio, para las diferentes formas en las que el Evangelio es anunciado.
a veces también hay que tener el dinero para hacerlo, comprar literatura, comprar materiales, Biblias, testamentos, etc. Para todo ello se requiere del dinero, y es para ello que el creyente es ordenado por Dios a dar para la obra del Señor. Así Él envió, dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados, no sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, o sea, los hallaren sin haber reunido el dinero que ellos se habían propuesto hacer para los santos necesitados allí de Jerusalén. Y esto, por supuesto, iba a ocasionar una gran vergüenza para el apóstol, porque él iba a quedar como estar jactándose de algo que no era verdad. Y para evitar ese bochorno, el apóstol envía a estos 3 hermanos delante de él, para no avergonzarnos nosotros y por no decir vosotros de nuestra confianza, o sea, que la confianza que el apóstol tenía en ellos no quedara anulada a causa de la inoperancia de los creyentes allí en Corinto ante este servicio para el Señor. Así, por eso él dice, por tanto, o por esta razón, tuve por necesario animar. En la palabra aquí, exhortar tiene que ver con animar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, vale decir que los creyentes realmente dieran porque ellos sentían el amor, el aprecio por sus hermanos, y lo dieran no porque le estaban imponiendo algo, sino porque ellos querían hacerlo, porque ellos querían mostrar su compañerismo para aquellos que estaban sufriendo necesidad allí en Jerusalén. Así, por eso dice, para que esto no fuese una exigencia, sino la generosidad expresada por los corintios fuese eso, con generosidad, vale decir una manifestación de un amor práctico para con sus hermanos. Y aquí el apóstol, para ilustrar cómo Dios siempre bendice a aquellos que están dispuestos a mostrar generosidad para con los demás o a dar para la obra del Señor, el Señor siempre bendice y da mucho más de aquello que el creyente puede dar. Y esto de dar mucho más de parte de Dios no solamente tiene que ver con la parte material, sino con todo lo que es la vida del creyente, tanto en la vida natural como en la vida espiritual. Y aquí pone un principio, él pone por ejemplo un principio que ellos conocían muy bien y que tal vez algunos también de nosotros conocemos. Y este principio tiene que ver con el campesino, el hortelano, aquel que siembra en su campo. Y el campesino, el agricultor, sabe que de acuerdo a la cantidad de semilla que él eche en la tierra, así también va a ser la cosecha. Vale decir, poniendo un ejemplo nuestro, si él siembra un saco de porotos, por ejemplo, él va a cosechar muchos sacos. La siembra va a ser mucho más abundante. Esto va a ser de acuerdo a la cantidad de semilla que él siembre. Si él siembra muy poquito también, lo que va a cosechar va a ser inferior. Por eso dice, pero digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Ahí ese es un principio, un ejemplo muy bueno. La siembra de la semilla. Seguramente el campesino necesitará del grano para alimentarse durante el invierno, pero él tendrá que considerar qué es más importante para él y equiparar lo que él necesita realmente y lo que él quiera sembrar para obtener una mejor cosecha en el verano. Así, este es un buen principio. Dar generosamente para el Señor significa no ser mezquino ni ser tacaño, sino dar porque el Señor lo merece todo y Él merece lo mejor de nosotros. Él, Dios, no escatimó a su propio Hijo, sino Él lo dio en propiciación por nuestros pecados. Y esta es una prueba de amor superlativa que no la puede superar nada ni nadie en la historia, en el cielo ni en la tierra. La generosidad de parte de Dios y la generosidad mostrada también por el Señor Jesucristo, porque leemos que el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes, a los hermanos allí en las iglesias de los filipenses, él les dice que el Señor Jesús, Él siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así, no hay mayor ejemplo de desprendimiento, de generosidad que el del mismo Dios y de su Hijo amado, el Señor Jesús. Él se dio así a la muerte, y no por personas buenas, sino por personas destituidas de la gloria de Dios, por enemigos suyos, porque todos nosotros estábamos sin Dios y sin salvación en este mundo. Éramos por naturaleza enemigos de Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, era de continuo solamente el mal. No había paz en nuestros corazones. No había tranquilidad, solamente malas intenciones, malos deseos. Pero cuando el Señor Jesús nos encontró y nos perdonó, nos salvó, nos dio vida eterna, desde ese momento nosotros hemos sido transformados por la maravillosa gracia de Dios. Esa gracia que en lugar de condenarnos por el pecado, ya que la paga del pecado es muerte, sin embargo la gracia de Dios nos regala la salvación a través del Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz. Cuán maravilloso realmente es contemplar al Hijo de Dios muriendo por mí y por ti, querido amigo, si es que tú realmente crees en Él. Porque esto es el Evangelio, es vida eterna, es salvación, es perdón de pecados. El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un negocio, no, el Evangelio es salvación, es la gracia de Dios manifestada a través de la persona del Señor Jesús para salvación a todo aquel que cree. No, Dios no hace excepción de persona, Dios quiere salvar a todos aquellos que en Él creen. Así, ese es un ejemplo, un gran ejemplo de generosidad. Y aquí tenemos que esta generosidad se expresa en este ejemplo que el apóstol Pablo pone acerca de el agricultor. Luego tenemos el otro principio acá en el versículo 7, cada uno, aquí esto es individual, podrían ser en un hogar varios creyentes en Cristo, salvados por la gracia de Dios, y cada uno tiene la responsabilidad y el privilegio de dar para la obra de Dios, cada uno de los creyentes.
cada uno dé, como propuso en su corazón. ¿Se fija? Esto, cuando aquí la palabra de Dios habla del corazón, no tiene que ver con el músculo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que bombea la sangre al cerebro y al resto del cuerpo, no tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver con lo que es el asiento de la inteligencia, de donde nacen todos los pensamientos, todos los deseos, todas las intenciones. Eso es el corazón. El Señor Jesús lo dijo muy claro. Él dijo de el corazón proceden todos los pensamientos, los adulterios, los hurtos y todo. Y también, por supuesto, del corazón salen aquellos buenos pensamientos y la alabanza y la adoración para con el Dios eterno de los hijos suyos. Así, cuando se habla del corazón, tiene que ver con el asiento de la inteligencia, de los pensamientos. Y cada creyente, en forma secreta, él va a proponerse a sí mismo cuánto es lo que él va a dar para la obra del Señor. Y esto lo hace con alegría, no con tristeza. No lo hace por una obligación, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama a aquel que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Así, cuando usted está dando para la obra legítima de Dios, entonces usted hágalo primero de acuerdo a lo que propuso en su corazón, guárdelo y llévelo para entregarlo para la obra del Señor, no sabiendo su izquierda lo que hace su derecha. Vale decir, esto no tiene por qué usted llegar allá mostrando esto es lo que... No, es algo secreto, porque esto es para el Señor. Y el Señor, por supuesto, Él ve en lo secreto y recompensa en público, es lo que leemos en el Evangelio según Mateo. Ahora, el que da para la obra del Señor tampoco va a pasar necesidad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, y poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí la palabra gracia es utilizada para demostrar los bienes que podemos recibir para la mantención, el sustento de nuestros cuerpos en todas las necesidades que tenemos, ya sea de alimentación, de vestido, de bebida, de lo que nosotros necesitemos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Toda buena obra. Teniendo lo suficiente. Aquí no se trata tampoco de la avaricia, del deseo desmedido de tener cosas sin necesidad, sino tener lo necesario para la subsistencia. Y Dios no va a desamparar nunca a sus hijos, y Él siempre va a proveer, y Él es poderoso para hacer, dice, que abunde en cada uno de los creyentes. Así que cuando usted quiere dar para el Señor, no tiene que preocuparse de que después le va a faltar. No tiene que quedar sintiendo aquello que dio, porque eso no sería de utilidad, ni tampoco dar pensando que el Señor le deba retribuir. Si nosotros somos honestos en la presencia del Señor, siempre Dios nos da mucho más de lo que realmente nosotros merecemos y necesitamos. Así, Dios es poderoso para eso, y para que el creyente pueda abundar en toda buena obra.
la salvación del creyente no se basa en ninguna obra meritoria, porque no hay obra meritoria en nosotros que Dios acepte para la salvación del alma. No, somos salvos por gracia, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 2. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Así la salvación no es por obras nuestras, porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para que Dios nos acepte. Es por la obra de Cristo. Pero somos salvados para hacer buenas obras. Y el Señor Jesús, Él también lo afirmó y dijo, por sus frutos los conoceréis. Así, las buenas obras son el fruto de la salvación y no la raíz. La raíz de la salvación es siempre la obra, la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, las buenas obras son el fruto mediante lo cual el mundo nos puede reconocer. Y una de las buenas obras que el creyente puede mostrar, en primer lugar, es el amor para sus hermanos en Cristo, donde quiera que estén y cómo se llamen, y de acuerdo a las necesidades o a los problemas que estén pasando, para ir en socorro de ellos, para ayudarles de acuerdo a lo que uno tiene. Vamos a escuchar un himno y vamos a continuar con el tema. Pecador, sin más confianza
Muy bien. Tenemos nosotros en la palabra de Dios bastante exhortación acerca de mostrar las obras, la fe, por medio de las obras. Santiago, el escritor, el medio hermano del Señor Jesús, él dice: alguno dirá, yo tengo fe y tú tienes obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es abstracta, no se puede ver. ¿Cómo se puede ver la fe en un creyente? Obviamente a través de las obras y en forma práctica. Por ejemplo, el mismo Santiago dice en el capítulo 2 de su carta, a ver, capítulo 2, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En primer lugar, el creyente no debe hacer acepción de personas, sino debe ser generoso, amable con todos. Y luego el apóstol va a enseñar acerca de la generosidad del creyente y cómo mostrar sus obras. Dice el versículo 14 del capítulo 2: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así nosotros hemos sido salvados para buenas obras. Y en una iglesia en donde hay hermanos y hermanas y alguno esté pasando necesidad, es y debe ser la preocupación de los demás de ayudar a este hermano o a esta hermana, proveyéndole de acuerdo a sus fuerzas para las necesidades de momento. Así, en este caso que estamos estudiando acá, tenía que ver con muchos hermanos que estaban pasando necesidades, y así en la cruzada para la ayuda también tenía que ser grande. Y como hemos visto, aquí se muestra al Señor Jesús en el versículo 9 del capítulo 9 de los Corintios, donde estamos estudiando, como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Realmente, nuevamente aquí se toma el ejemplo del agricultor en cuanto a la siembra, y también, por supuesto, de las personas en cuanto al sustento que necesitan. Esto todo lo provee Dios. Dios es quien nos provee de todo lo necesario. David, en la antigüedad, él lo dijo, y él dijo que de lo que tú nos das, de eso traemos para ti. Los creyentes somos administradores de los bienes que Dios nos entrega, por tanto debemos también ser generosos con aquellos que lo necesitan. Él es Dios el quien proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y estos frutos de justicia tienen repercusiones
eternas. No son solamente para este tiempo, pero hay una cosa que usted debe de saber y debe tener en claro. Si usted hace alarde o hace tocar trompeta, como dijo el Señor, cuando usted hace limosna o hace alguna obra generosa, entonces usted de Dios no puede esperar nada, porque ya usted buscó el aplauso y la aprobación de los demás y no buscó la aprobación de parte de Dios. Por eso dice: cada uno dé como propuso en su corazón y lo traiga cada primer día de la semana en cuanto a la ofrenda en la iglesia para el Señor. Así el Señor, Él es el que multiplica, Él es el que nos da, y la justicia que nosotros tenemos, que es imputada, la justicia de Cristo a nosotros, esta es eterna. Así, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire, todo lo que esto producía. En primer lugar, estaban ellos siendo enriquecidos por la gracia de Dios, y también esto movía a la oración y al agradecimiento delante del trono de la gracia por parte del apóstol Pablo y sus compañeros. Ellos oraban y daban gracias a Dios por la generosidad de los corazones allí de los corintios. Así ellos estaban siendo mucho más beneficiados de lo que realmente ellos estaban dando, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, muchas acciones de gracias a Dios. Y fijémonos cómo aquí se nombra y se menciona a los creyentes. Se utiliza aquí este título de santos. Ciertamente, esta palabra santo, que es muy malentendida por la religión, la palabra santo en la Biblia, en la palabra de Dios, significa separados, apartados por Dios y para Dios. No tiene que ver con el que tengan una aureola sobre la cabeza, no. Tiene que ver con que Dios los ve en Cristo. Y como Dios nos ve en Cristo, Él nos ve santos, perfectos. Él nos ve en su Hijo. Así, cada creyente en Cristo, cada hijo de Dios, es llamado así como santo, santos delante de Dios. Pues el propósito también de Dios es presentar una iglesia santa, que no tenga mancha, ni arruga, ni nada parecido, ante el Señor Jesús. Así, los santos son los creyentes, y la administración del servicio, este servicio, esta ofrenda que estaban preparando los hermanos en Corintio y en toda Macedonia y toda Acaya, este era un servicio para los santos y supliría, por supuesto, las necesidades inmediatas de ellos. ¿Y qué es lo que produciría también en los judíos, en los creyentes judíos, estos donativos? Por supuesto, una abundancia de acciones de gracias a Dios. Cómo ellos bendecirían a sus hermanos en Cristo por la generosidad mostrada. Cuánto regocijo habría en el corazón de ellos, y ellos agradecerían a Dios a través del Señor Jesucristo por esto que sus hermanos habían hecho por ellos. El versículo 13 dice: pues
por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí ellos iban a promover la glorificación a Dios a través de su obediencia en este servicio. ¿Saben? Esto de el mostrar el amor para con los hermanos en forma práctica es lo que Dios desea de todos los creyentes, de todos sus hijos, que haya no una muestra teórica de amor, sino práctica, pues el Señor Jesús dio esta señal distintiva a la iglesia: en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y qué mayor muestra de amor entre hermanos que el ser generosos para suplir las necesidades inmediatas cuando otros están padeciendo, y especialmente padeciendo por la persecución que había en aquel tiempo por el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo la gracia de Dios se revela por fe y para fe, y Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra de Dios, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, lo que nosotros mostramos como amor por nuestros hermanos es en parte una débil y pequeña respuesta de lo que Dios ha hecho por cada uno de los creyentes. Así tenemos que esta acción de ellos iba a generar gran cantidad de oración para Dios y gran cantidad de agradecimiento por el amor ofrecido de ellos a ellos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la abundante gracia de Dios en vosotros. Esto iba a producir un cariño más grande de los judíos para con los gentiles. Había habido antes en los judíos una duda con respecto a si realmente los gentiles eran beneficiarios de la gracia de Dios y de la salvación, pero ahora ellos tendrían una prueba viviente de esta gracia mostrada a través de esta obra generosa para con ellos. Así el apóstol Pablo aquí prorrumpe en una alabanza, y él dice en el versículo 15: gracias a Dios por su don inefable. Obviamente el apóstol prorrumpe en esta alabanza dando gracias por el don inefable, y el don inefable no es otro que el mismo Señor Jesucristo, el don del cielo, el don de Dios. Dios dio a su Hijo. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, en el capítulo 1, él dice, en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué inmenso amor el de Dios para con nosotros. Ciertamente hemos estado y estamos considerando instrucciones para los salvados por Cristo que se congregan al nombre del Señor Jesucristo en algún lugar, en alguna ciudad, como en este caso los hermanos que se congregaban allí en Corinto. Pero también el amor de Dios abarca a todos
las personas, porque Dios te amó, amigo mío, a ti, de tal manera. Y esto no lo puedes cuantificar, no puedes medir el amor de Dios, no puedes cuantificarlo porque el amor de Dios es inmensurable. Y Él te amó de tal manera que para que tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna, Dios dio a su Hijo a la muerte y muerte de cruz. Él te ama, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna, Él quiere que tú llegues a ser su hijo. Y como hijo suyo, te congregues y te unas a alguna de las iglesias bíblicas y que allí tú puedas también tener el privilegio de servir a Dios con tus bienes, dar para la obra del Señor. Es un privilegio, no una obligación ni una necesidad, sino un privilegio dado en el principio del amor de Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene perdón de pecados? Si no los tiene, venga al Señor Jesús ahora mismo, acuda a Él, no a una iglesia ni a una religión, acuda a Cristo, el único que puede salvar, el único que puede perdonar sus pecados. ¿Es usted un creyente salvado por la gracia de Dios? ¿Está congregándose en algún lugar? Jamás permita que allí se le obligue a dar lo que otros quieran que usted dé. No, el principio bíblico para ofrendar al Señor es primero que usted dé de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a cómo haya prosperado, de acuerdo a cómo sienta en su corazón, como propuso y como proponga en su corazón, y que dé con alegría, no por obligación. Así vamos a continuar el próximo jueves, Dios mediante, si el Señor Jesús lo permite, hablando ya en el capítulo 10 acerca de la defensa que hace el apóstol Pablo de su apostolado ante algunos que eran sus personas que le degradaban y que estaban en contra de él. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo me gran librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aun para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción.
Muy bien, al despedirnos deseamos que el Señor les bendiga ricamente, que tengan un precioso fin de semana. Si no tiene donde congregarse, les invitamos para que nos acompañe aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, los días domingo, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Las reuniones son cortitas, usted será muy bienvenido y podrá escuchar también la palabra de Dios y tener la opción de decidir en cuanto al futuro de su alma. Deseamos pues que usted esté bien y que haya entendido el mensaje de salvación. Y será hasta el próximo jueves.